¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Después de darnos un disco increíble en 2020, Napalm Death vuelve con otro disco que es una locura. La verdad, en lo personal, no hay disco que me disguste de esta banda, y me atrevo a decir que es la banda de grindcore por excelencia. Y bueno, después de darnos tantas cosas buenas, la banda en los últimos años se estuvo animando a experimentar y a meter cosas diferentes en sus discos, porque son de los grupos más activos, y este es el disco número 17 que hacen. Por lo cual debo decirte que no es el mejor disco de Napalm Death ni a gancho, pero sí es un buen disco de Napalm Death. Y es un disco corto. Tiene 8 canciones nomás y los temas tampoco son tan largos, pero se disfrutan bien. Está bueno ver la nueva página que esta banda está escribiendo en su carrera. El primer tema es Narcissus, un tema brutalísimo, pero más brutal es al final. Acá tenemos una intro que tira riffs de bajo buenísimos, algo que Napalm Death siempre hizo, darle notoriedad al bajo. Y enseguida arranca Mark con sus clásicos gritos devastadores. Y el típico sonido grindcore de la banda que nos gusta a todos. Hacen como una pausa luego del primer minuto y empiezan a darle con una velocidad increíble todos. La experimentación en este tema es muy tranquila, o sea, solo te muestra una forma de cantar algo diferente de Mark en un momento, y de resto es el sonido que estamos acostumbrados a escuchar de ellos siempre. Y al minuto 2:34 todo se va a la mierda, y es impresionante, una rapidez trayera buenísima y una brutalidad increíble, sumado de las notas de Mark que se repiten una y otra vez hasta el fin, que es impresionante. La segunda canción es, junto con la última, las canciones más malas del disco. De hecho, la última canción es esta, solo que remixeada con sonidos industriales simplemente, que por lo menos a mí no me atraparon para nada. Tiene un estribillo que se repite demasiado y es muy molesto de escuchar. Las voces más que nada siento que no están buenas. La instrumental y la estructura del tema 2 dentro de todo está muy bien, pero se llega a tornar repetitivo y no me atrapa en lo más mínimo. By Proxy sí es otra cosa. Ahí sí te hacen decir: eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Oh, Tilín! ¡Oh! Yeah. Es un muy buen tema, es un muy buen tema con una batería rapidísima de death metal, con golpes que llevan los BPMs entre 185 y 260, es muy rápido. También es muy caótico y Mark sigue probando voces nuevas acá. Esta vez una voz algo más aguda y cruda, que me hace acordar un poco a la voz de Danny Field, cuando hace esos famosos chillidos en algunas de sus canciones que no llegan a ser shrieks. Bueno, a eso me hace acordar. Si escuchaste las canciones más pesadas de Cradle of Filth, sabes a qué me refiero. People Pie es tal vez la canción que menos esperaría un fan de Napalm Death de parte de la banda. Es el tema creo que con más experimentaciones. Está repleto de cosas, literalmente. Empieza bien con un ritmo de jazz tranquilo, pero con un bajo bien marcado y pesado. Riffs distorsionados que aparecen de manera elocuente, y Mark ejecuta ciertos vocales con arreglos que parecen los de un rapeo. Incluso meten un coro de mujeres que queda bastante interesante. Las guitarras aparte están distorsionadísimas. También sueltan algunos riffs de rock indie, y básicamente esta estructura se mantiene hasta la mitad del tema, en donde la batería abre la segunda sección de la canción con golpes más rápidos dándole a toda la batería, no solo al hit-hat y al redoblante como venía, y de a poco van levantando la intensidad hasta que al final se va al carajo, con una batalla de riffs en las guitarras que descontrola toda la ambientación y te ensordece prácticamente de lo fuerte que va sonando. Y ahí se mantiene hasta que termina la canción de forma abrupta. Men Bites, al igual que By Proxy, empieza con todo, dándote riffs de thrash, diferentes voces tanto agudas como graves, pausas a lo largo de la estructura y técnica zarpada en la batería, que lleva el tempo hasta las nubes con la velocidad extrema a la que va. Y las guitarras te cortan los oídos, de tan afiladas que están. Literal son riffs muy buenos, pesados y rápidos. Y llegando al final meten voces con reverb que parecen los coros de una iglesia. Algo que hicieron en el tema 2 que no me gustó, pero acá se los perdono porque solo es el final, no es toda la canción, y el 90% del tema es perfecto y súper enérgico, así que en eso les doy la derecha. Slaver Trove es mega brutal, desde la instrumental hasta las voces, que son parecidas a las de George Fisher en los primeros 40 segundos, o sea, son muy rasgadas y muy buenas también. Todo un ambiente caótico y frenético total. Todos los instrumentos están al máximo y el nivel de esta canción es una locura. La batería suena muy técnica y pesada, las guitarras son totalmente malignas y se llega a un punto donde es casi black. No llega a hacerlo, pero pega justo en el límite. Esta junto con la primera canción son de las mejores canciones del disco sin duda. Y la canción Don't Need It es un tema de 1 minuto de puro hardcore punk
con voces que están entre grindcore y punk. Es literalmente una banda de death haciendo punk. Y suena increíble, muy bueno. Lo único malo de este tema es que es muy corto y se te pasa volando. Pero bueno, cumple muy bien. Así que para terminar, este nuevo disco de Napalm Death no es para nada su mejor disco, se notan mucho las experimentaciones, demasiado, y en la mayoría de resultados les quedó bien, salvo por la segunda canción y la última que a mí no me gustaron, por lo cual no están buscando ser de lo mejor del año, porque no llega, o sea, es un disco divertido nomás, no es un disco sobresaliente, ¿entendés? La discografía de Napalm Death es excelente y este es uno de esos discos que vos agarrás así al azar de su discografía y lo vas a disfrutar a pleno. Es muy entretenido y más allá de la experimentación lo recomiendo mucho, y le doy un 8. El disco sale el 11 de febrero y lo pueden preordenar a través de Century Media Records. Nos estamos viendo.